que ya es nuestro segundo versículo que vamos a tomar y es nuestro tercer tema del libro de Gálatas. Le recomendaría, como pastor siempre se recomienda, o cuando uno está estudiando una carta, que la vaya leyendo en la semana. ¿Qué carta estamos estudiando, hermano? Gálatas, ¿verdad? Pues en su semana agarre el libro de Gálatas, ¿verdad? Como las recetas que agarra, como ver qué le hace falta en el refrigerador, como alguna oferta que le están vendiendo, algo así. Agarre el libro de Gálatas en la mañana, en la tarde o en la noche, pero no se acueste sin leer al menos un capítulo, y si puede leer, son seis capítulos que tiene el libro de Gálatas, no es mucho. O sea, yo lo leo como unos 10 minutos, pero usted podrá leerlo en 20, 25, y si lo lee 3 o 4 veces, mucho mejor, ¿verdad? Así de que le recomiendo para que vaya agarrando la idea y le sea mucho más fácil entender el mensaje que yo le expongo esta mañana. Gálatas, nuestro capítulo 1, y ahora vamos a abordar nuestro segundo tema. Y nuestro segundo tema se llama, si está escribiendo, un evangelio diferente. El primer tema que escribimos fue gracia y paz en nuestro Señor Jesucristo, amén. Y lo abordamos en 2 puntos, pero hoy tenemos que seguir avanzando y vamos a entrar a otra perspectiva que el apóstol Pablo va a abordar y que no tiene nada que ver con el anterior, porque ahora es un tema doctrinal, hermano. Escuche, es un tema doctrinal el que él va a defender, eso se llama una apologética. Verso 6 de Gálatas capítulo 1. Vamos a leer hasta el verso 9, pero vamos a abordar solo el versículo 6. Lo voy a hacer hasta el versículo 9 por contexto y por lo que le voy a decir. Lo tiene Gálatas capítulo 1 y verso 6. Leemos así. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que los llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica un diferente evangelio que el que habéis oído y habéis recibido, sea anatema. Amén. En estos versículos, la primera verdad bíblica que quiero sacarle es que se repite varias veces el término un evangelio diferente. Amén. ¿Por qué? Porque mi introducción, cuando empecé la carta, era de que estaba en juego el evangelio de nuestro Señor Jesucristo allá en Galacia. En Galacia se estaba predicando otro evangelio que no tenía que ver con Cristo. Un evangelio diferente le está hablando el apóstol Pablo, porque ellos habían oído el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora en las iglesias, porque si usted lee el versículo 3, dice, gracia y paz sea a vosotros. Lea el verso 2, y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. O sea, Galacia no es una ciudad y Pablo había fundado esas iglesias, y miren lo que había pasado con todo ese grupo de iglesias. Se estaba predicando, que dice Pablo, un evangelio diferente. Y un evangelio diferente significaba que ya no se hablaba de Cristo, ¿se acuerda? Se decía que para ser salvo había que hacer otras cosas. Se decía que para ser salvo había que traer otras cosas. Y se decía que para ser salvo Cristo no había cubierto la obra en la cruz, entonces tenían que hacerse otras cosas. Entonces imagina cómo estaban las iglesias de Galacia. Pablo, si entró vestido ahí o se puso allá por el sonido de ejemplo, ¿verdad? Y empezó a oír la predicación. Cristo ya no era suficiente para salvar pecados. Las predicaciones en Galacia era, según lo que habías fallado, podías traer una ofrenda. Según tu pecado, podías traer una ofrenda. Para que Dios te bendijera, tenías que traer ciertas cosas. Y en otra iglesia de Galacia se estaba predicando que Cristo no había cubierto ciertas cosas en la cruz y por eso había que hacer otras cosas extras. La Biblia dice que Cristo llevó todas nuestras maldiciones en la cruz del Calvario. Amén.
Usted lo ha leído y está en Colosenses, lo vamos a leer. Dice que Él llevó todas nuestras maldiciones y la Biblia, escuche, dice que Él se hizo maldito por nosotros. ¿Qué significa? Que toda aquella maldición, a todo lo que traía sobre nosotros, ¿en dónde recayó? En Él. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo, su sangre cubrió toda maldición. Pero en aquel tiempo estaban diciendo que todavía habían maldiciones ancestrales, que todavía se traían ciertas maldiciones del pasado. Ese era otro evangelio diferente. Si Cristo no hubiera podido cubrir en la cruz del Calvario, Él no hubiera podido decir consumado es. Y la palabra consumado es pagado. Se acabó toda maldición. Se acabó todo poder del reino de las tinieblas en aquellos que crean en mí. La sangre de Cristo es suficiente y basta para perdonar cualquier pecado y cualquier cantidad de pecado que la persona tuviera. Usted lo cree así, ¿verdad, hermano? Ese es el evangelio de Cristo. Pero en Galacia se estaba predicando otro evangelio, por eso mi título es un evangelio diferente, porque en los 3 versículos que leímos, Pablo repite continuamente un evangelio diferente. Lo que quiere hacerlos entender a ellos es de que están oyendo algo diferente. Es algo diferente. Y mire, hermano, el riesgo que se corre de oír algo diferente es este, que verdad que cuando hay algo diferente nos llama la atención. Es que esta comida está diferente, por ejemplo. Algo diferente que a usted le gusta y ya está invitando. ¿Y por qué irá la gente ahí? Es que ahí el servicio es que, diga, diferente. Es que ahí la atención es que, diferente. En la iglesia de Galacia había algo atractivo también. Es que mira el evangelio que ahora predican es que, diferente. Había un atractivo en este evangelio, pero hermano, mire, el evangelio de Cristo no puede ser cambiado. Este evangelio que usted oye todos los días, que es misericordia, que es perdón, que es gracia, no hay otro diferente. Es solo a través de Cristo. Es mi introducción. ¿Por qué? Pablo había fundado esta iglesia de Galacia. Pero la carta tiene un dato aquí que vamos a ver más adelante, que había pasado algo en los que vivían en Galacia. Doctrinas heréticas le conocemos nosotros o falsas. Mire, una herejía, no se asuste que es una palabra diabólica. Una herejía, su significado es trastornar la verdad. Cuando se habla de una herejía bíblica es cuando usted trastorna una verdad, que el término lo encontramos en nuestro versículo 7. Lea el versículo 7 y dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que ¿qué? Perturban. ¿Para qué? Para pervertir. Esto se llama una herejía. O sea, pervierten el evangelio, lo sacan de su verdad para enseñar otra verdad. Y eso lo que causa es perturbar a las personas. Esa es una herejía. Y la herejía que estaba aquí era esa, que vamos a verla todas en el libro. Pero solo para que se forme una idea. Y le vuelvo a repetir, la obra de Cristo en la cruz del Calvario y su sangre derramada es basta y suficiente para quitar toda maldición, todo pecado, todo lo que usted no se imagine que existe en el reino de las tinieblas. Dice Colosenses que Él humilló a las potestades y públicamente las venció en la cruz del Calvario. Bueno, vamos a desarrollar nuestro versículo ahora, que es nuestro versículo 6. Aquí hay varias palabras que vamos a estudiar si nos da tiempo. Solo el versículo 6 vamos a estudiar. Pero oiga lo que dice el apóstol. Y la primera palabra es esta, si usted lo lee conmigo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Note lo que el apóstol Pablo le causó cuando entró a las iglesias de Galacia. Estoy ¿qué? Maravillado. Este término en el género literario se llama sarcasmo literario. Porque usted ve que él está maravillado, pero no de algo bueno. Amén. Uno se maravilla y dice, wow, estoy maravillado de cómo es mi hijo de obediente. Estoy maravillado de cómo las cosas Dios me ha bendecido. No está usando esa expresión, sino que el maravillado que él está es como complejo. Está maravillado de cómo aquellos que habían oído el evangelio de Cristo hoy andaban en otro lado. ¿Me entiende?
Entonces el término maravillado aquí es como sarcasmo, porque no es un halago, sino decir, qué poco aman ustedes a Cristo. Estoy maravillado que después de lo que Cristo ha hecho en ustedes, ustedes lo hayan dejado. ¿Me estoy explicando? O sea, Pablo se asusta y se maravilla, oiga, del término que le voy a decir, traición. Habían dejado a aquel Cristo que había muerto por ello en sus pecados y se habían ido tras otro evangelio diferente. La palabra maravillado aquí, según su contexto, es que él está asustado, complejo o perturbado de lo que está sucediendo con la iglesia de Galacia. Siga leyendo conmigo y dice, ¿por qué él está maravillado? Oiga lo que dice. La segunda palabra, ¿de qué tan qué? Pronto. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que él se asustó y se maravilló de qué tan rápido habían dejado a quién, a Cristo. Hermano, debemos a veces ser temerosos y darle gracias a Dios, y no le digo de que somos superpersonas, pero Dios lo bendiga a usted, que sigue confiando y creyendo en este bendito evangelio. Pero, ¿qué le pasó a la iglesia de Galacia, hermano? Pablo está asustado que fue, ¿qué? Rápido. Fue tan pronto que ellos lo abandonaron. Fue algo como no inmediato, pero fue rápido. Y esos puntos los vamos a ver, porque el ejemplo que podemos tomar de una manera práctica que yo estaba viendo era, hermano, se imagina una persona que usted conozca, porque todo este ejemplo va a girar alrededor de la predicación. Se imagina que usted conoce una persona. Y esta persona usted la ve bien enamorada y todo lo que habla de ese amor que tiene y dice que es el amor de su vida y que está dispuesto hasta morir por ese amor y está bien fascinada por ese amor. Pero usted regresa y cuando se encuentra esa persona, ya no. Y ¿sabe qué es lo peor? Que lo dejó. Y ¿sabe qué es el texto? Que siguió otro. Eso dice el texto, ¿verdad? Se fue para seguir otro. Si fuera familiar mío, yo le diría, es increíble, yo estoy maravillado, pero si te acordás que aquel cómo amabas y dijiste que morirte por él era, mira el ejemplo sarcástico. Y hoy me dices que estás enamorada y que este sí es tu amor, bueno, y el otro, no, es que este sí es el bueno. Y vengo y a los años me vuelvo a encontrar esa persona y pienso que sigue con la misma, no, pero me cuentan que se volvió a enamorar de la misma manera. ¿Verdad que eso sucede? Pablo tiene que decir, yo estoy maravillado de ustedes. ¿Cómo ustedes que amaban a Cristo? Escuchen. ¿Cómo ustedes que decían que iban a dar su vida por él? Hoy me asusto. Ahora lo dejaron y bien rápido. Contexto histórico. La iglesia, hermano, de Efeso, la iglesia de Galacia, fue fundada más o menos, hermano, en el año 45 o 50 después de la muerte de Cristo. Solo para que vean los datos. Eso está en Hechos capítulo 13, versos 14 y 24. Mire, todas las iglesias, escuchen, tesalonicenses, colosenses, filipenses, efesios y Galacia, todas esas iglesias, sus datos están en los Hechos, porque todas esas iglesias las fundó el apóstol Pablo. Pero como en las cartas no dice cuándo las fundó, en el libro de Hechos está toda la historia. ¿Y dónde está la historia? En sus 3 viajes misioneros. Pablo durante su ministerio hizo 3 viajes misioneros y en esos 3 viajes fue fundando iglesias. Fundó la de Galacia, fundó la de Tesalónica, fundó la de Filipo, fundó la de Efesio, fundó la de Colosa. Todas las cartas son iglesias que habían sido fundadas con datos en el libro de Hechos. Es solo para información, para que usted sepa. Bueno, el primer punto acá es que esta iglesia de Galacia fue fundada por Pablo y el dato está en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 14, en su primer viaje misionero. Funda la iglesia de Galacia. ¿Me está entendiendo, verdad? Él funda esa iglesia más o menos en el año 45 y 50. Pero ¿qué resulta? Que cuando él escribe la carta, es en el año más o menos 57. Entonces, si la iglesia la fundó en el año 50 y escribe la carta en el año 57, ¿cuántos años habían pasado? ¿Cuántos? 7.
Pablo se maravilla de tan pronto que dejaron a Cristo. ¿Cuántos años se tardaron para dejar a Cristo? 7. ¿Sí me estoy entendiendo? Pablo, en el año 50, funda esa iglesia y les habla de ¿quién? De Cristo, ¿verdad? Y les predica de Cristo. Y esa gente se enamora de Cristo. Y esa gente dice que va a dar su vida por el evangelio. Y esa gente está apasionada por Cristo, entrega su corazón. Pero Pablo en el año 57 va a ver a la iglesia de Galacia y ya tienen que otro nuevo amor. ¿Y sabe cómo se llama ese nuevo amor? Un evangelio diferente, Pablo. ¿Y ustedes de quién están enamorados? De Cristo, ya no. ¿Y ustedes qué los emociona? La cruz, ya no. ¿Y a ustedes qué les apasiona? La sangre de Cristo, ya no. Pablo, te contamos que tenemos un nuevo amor. ¿Llamado qué? Evangelio diferente. Hermano, y eso sucede. Si nosotros no nos cimentamos en la palabra de Cristo, tarde o temprano, en algunos pasará pronto, en el otros pasará después. Pero yo en la realidad y con todo mi corazón, quiero morirme con este evangelio del Señor Jesucristo. Yo no quiero cambiar este evangelio de Jesucristo. Es el único que salva. Es el único que perdona pecados. Es el único que redime. ¿Y sabe qué? Es el único que me va a dar la vida eterna. No hay otro evangelio capaz de perdonar pecados. No hay un amor tan grande de Dios que haya dado su Hijo para salvarlo, ¿verdad que no? No existe en la Biblia que Dios haya dado algo más, dio a su Hijo amado para salvarnos. No existe en la Biblia donde diga que tengamos que hacer otra cosa para ser salvo. Con Jesucristo, Él perdonó nuestros pecados. Pero la iglesia de Galacia le gustó otro evangelio diferente. Otro evangelio, y usted se va a dar cuenta qué tipo de evangelio era. ¿Sabe qué era? Vivir en la carne y el espíritu. Y esto se podía. Según Gálatas capítulo 6. ¿Sabe qué? Medio cristianos y medio carnales. Se puede vivir, pastor. Ay, gloria a Dios. Vaya si no se enamoraría de ese evangelio, ¿verdad? ¿Dónde habrá una iglesia donde me dejen pecar y no me digan nada? Y cuando venga aquí me hablen del cielo y que no pasa nada. Ay, hermano. ¿Dónde habrá una iglesia donde yo peco toda la semana y hago lo que quiero? Y cuando vengo aquí, en lugar de llamarme la atención, me felicitan. Hay iglesias. Pero la Biblia dice, los frutos de la carne son ¿qué? Estos. Y los frutos del Espíritu son estos. Y Pablo dice en Gálatas, el que siembra para la carne, siembra muerte. Y el que siembra para el Espíritu, siembra vida eterna. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Pero Galacia le predicaron otro evangelio. Y vaya si no se enamoraron. ¿Puedo seguir viviendo como eres? Sí, no hay problema. ¿En serio? ¿Y puedo seguir llevando la misma vida? Sí. ¿Y de la santidad? Ay, después. Y eso de amar y perdonar, ese asunto ya pasó de moda. Y eso de comportarme y ser luz en el mundo, no, ya todos somos iguales. Eso estaba pasando en Galacia. 7 años les tardó. Vaya si no fue bien rápido, ¿verdad? La iglesia de Cristo, la novia de Cristo, está pasando esto. Ahora está oyendo un evangelio diferente y está enamorado. Pablo ya vio que el maravillado ya no es de bueno. Pablo dice, yo estoy maravillado de ustedes. ¿Cómo en 7 años? Ustedes ahora aman algo más que a Cristo. Amén. Vamos a ver los 4 puntos. ¿Qué fue lo que pasó que fue tan rápido? ¿Qué fue lo que el apóstol Pablo le causa tanto asombro? Primero, es que fue en muy corto tiempo. Hermano, si nosotros no tenemos un corazón honesto a Dios y no hemos hecho un pacto con Él de entregar nuestra vida con Él, cualquier evangelio nos va a enamorar. Le vuelvo a decir, a mí me han preguntado y en confianza, pastor, ¿y en su iglesia dejan tomar? Pastor, ¿y donde usted pastorea da permiso que bailen? A mí me preguntan como que yo soy el que doy permiso. No es mi iglesia, es la iglesia de Cristo, ¿verdad? No es que yo permita. La Biblia nos llama a vivir ¿en qué? Santidad, ¿verdad? La Biblia nos llama ¿a qué? Apartarnos. La Biblia nos llama ¿a qué? Purificarnos. La Biblia nos llama ¿a qué?
alabarlos. ¿Verdad que todos los términos son bíblicos? La Biblia nos llama ¿a qué? A vivir en la luz. ¿Verdad que ya no nos gusta mucho? Pero así estaba la iglesia de Galacia. ¿Se imagina que usted, bueno, no, Dios nos guarde por el ejemplo, ¿verdad? Yo me fuera y le pusieron un predicador como Galacia. Y usted ha luchado 3 años, 4 años tengo de estar yo aquí. Y usted ha peleado contra el pecado y hasta conmigo, ¿verdad? Ya está luchando que no sé qué. Y yo me voy y le traemos a alguien que le dice que no hay problema que usted peque. Ay, me quitaron un peso de encima. Yo ya no aguantaba. Eso estaba pasando en Galacia. Se habían enamorado de Cristo, pero como que les estaba costando mucho, ¿verdad, hermano? Que cuesta ser cristiano. Cuesta quedarse callado. Cuesta arrepentirse, cuesta decir no al pecado, cuesta, hermanos, si esta vida es difícil porque tenemos un enemigo que es el mundo, tenemos otro enemigo que es la carne y tenemos otras cosas que nos están agobiando, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores, amén. No cambiamos este evangelio. Es difícil, pero no lo cambiamos. Es dura la vida del cristiano, pero no lo cambiamos. Yo estoy dispuesto y usted está dispuesto a pasar todo lo que sea, pero menos cambiar este evangelio. Pero lo de Galacia no. Dijeron, ojalá que un día este evangelio cambie. Y les llegó. Ojalá que un día alguien me predique y apruebe la manera en que vivo. Les llegó alguien. Y Galacia empezó a vivir. Y Pablo en el capítulo 3 les dice, ahora quieren vivir más en la carne que en el espíritu. Sí, es que Pablo es en la moda de hoy. El nuevo evangelio diferente, ¿sabes qué dice el pastor? Vivan en la carne, porque sí se puede. Y ya se imagina los hermanos de Galacia, ¿verdad? ¿Dónde se los encontraba usted? ¿O cómo los encontraba viviendo? Porque este evangelio diferente había llegado. Pero Pablo, le vuelvo a repetir, ¿sabe cuál es lo que le causa maravilla? Que fue tan rápido. Fue tan rápido, hermano. Y vaya si el reino de las tinieblas no está buscando la manera más rápida y más eficiente para que usted abandone el evangelio de Cristo. El enemigo y este evangelio falso que pervierte nuestro texto, ya lo leímos, ¿verdad? No se le olvide, no lo digo yo, el versículo 7. Estos predicadores que estaban pervirtiendo y perturbando a la gente, en 7 años lograron sacar a la iglesia de Galacia de Cristo. Y Dios tiene que decirle a Pablo, el evangelio de mi hijo está en juego en Galacia. Ve a oír lo que predica. Ve a oír cómo vive la gente. La santidad la echaron en una maleta y la guardaron. Todo lo que es vivir del Espíritu, les dijeron que no. Y les dijeron, vivan en la carne. Pueden vivir en la carne y agradar a Dios. Hermano, le repito lo que le dije el domingo pasado. Usted ha pecado. Usted peca. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Mal. Claro. Sin necesidad que lo acuse. Mal. ¿No siente usted como que algo pasó ahí con Dios? Yo sí lo hizo en lo oculto, aunque nadie sepa. Y en ese rato se sintió contento, pero ya cae la noche, hermano. Es más, mire, ya cuando uno viene aquí, ya viene uno como que, ay, voy a ir delante de aquel que le fallé. Trae un pesar. Pero si usted tiene bien contento y ya pensó la semana bien contento, volver a hacerlo, está en el riesgo de Galacia. Amén. Pero si hay felicidad en usted cuando lo hizo y quiere ese evangelio diferente y quiere vivir en ese evangelio diferente. Pablo está maravillado de nosotros también. Le podríamos llamar los Gálatas de hoy, ¿verdad? Y luego no hay un mensaje que nos lleve a arrepentirnos. Es como aquel niño que roba bien contento y bien feliz y llega, mamá, mira, aquí te traigo $1000. Y usted bien contenta, ¿verdad? ¿Dónde lo agarraste? Me lo robé. Ay, qué niño tan lindo, a veces no hay más. No. ¿Cuándo él se asustaría? Cuando usted le diga se asustaría, ¿verdad? Él se asustaría. Es más, me lo vas a ir a devolver. Qué vergüenza. Pues anda. Vas a ir a devolver eso. Porque yo sé, el niño que lo que él pensó que era felicidad para él y para su mamá, dijo, ya pagamos el bill de la casa. Con esto salió de deudas mi papá. Usted no, usted le va a decir, no. Ahí va a ir de regreso con esos $1000 que pensaba que era felicidad. ¿Y va a ir acusado? No, va a ir arrepentido, porque le dijeron que no era de él.
Hermano, este es el evangelio del Señor Jesucristo. El que cuando a veces el enemigo nos piensa que con gozo está bien, Cristo nos dice a nosotros, eso no está bien. Y nos arrepentimos. Y nos humillamos y nos rendimos. Amén. No somos los de Gálatas, ¿verdad, hermano? Pero sí hay tiempos, y todo el tiempo, en que toda la iglesia de Cristo, máximo en este tiempo, pueden estar pasando cosas. Pero continúo. Entonces ya vio el contexto. La iglesia se funda más o menos en el año 45 o 50 después de la muerte de Cristo. Y después la carta se escribe 57. 7 años Pablo se topa con que aquella novia de Cristo, como es el ejemplo, ¿verdad? Que estaba bien enamorada de Cristo, hoy tiene otro enamorado. Y ese dice, este sí es amor. ¿Y cómo se llama tu nuevo amor? Un evangelio diferente. Nuestros hijos, no se asusten, no solo los suyos, quisieran un evangelio diferente. Y le cuento, nuestros hijos, no solo los suyos, quisieran unos papás diferentes. Ay, yo como quisiera un papá cool, como el de mi amigo. Ay, yo como quisiera un pastor cool, como aquel de la tele. Ay, yo como quisiera, todos quieren un evangelio diferente. Pero hermano, la única manera que lo logre es dejando a Cristo. Vaya a un lugar donde no es Cristo, es usted el centro. Usted es el número uno. Usted es el más importante. Usted es el mero en la historia. Todo es usted. Nos encargaremos de que usted viva contento, viva feliz y viva con gozo. Ese es el evangelio diferente. Continúo y ahora voy con el segundo punto. ¿Qué tan pronto? El primer punto fue rápido. Lo segundo es, oiga lo que dicen, se han alejado. El término alejar es que apartarse o abandonar. Mire, hermano, entonces no es solo irse, sino que es totalmente ya no querer regresar. Ese es el aspecto. Nosotros nos entristecemos cuando alguien que se aleja, ¿verdad? Porque por algún problema, por alguna situación y oramos. Pero estos de Galacia ya tenían en su corazón no solo alejarse, sino ya habían abandonado. O sea, ellos dijeron con este Jesús, ya no. Con este evangelio que nos pide santidad, que nos pide pureza, con este evangelio que a veces nos señala nuestras partes no agradables, con este evangelio que a veces nos confronta, ¿verdad? Con este evangelio que hace verme mis errores, yo ya no quiero nada con él. Quiero un evangelio diferente, en que no se fije cómo vivo, ni no se fije qué hago, sino que todo está bien, no importa cómo viva. Ellos ya no estaban dispuestos a alejar, a volver. La palabra alejar aquí, el sentido es, porque usted lo va a ver, es dejar ya. Es ya no regresar. Hermano, ¿verdad que todos hemos tenido pruebas y a veces nos alejan? Y a veces hasta perdón debemos pedir nosotros, y se lo digo como pastor público, perdón si en algún momento he causado alguna situación como usted. Y los hermanos los causarán y por eso nos perdonamos los unos a los otros. Amén. Porque pueden haber actitudes nuestras, hermano, pero el riesgo es cuando usted decide abandonar a Cristo. El alejamiento es normal por nuestra naturaleza caída. Pero el abandonar no, porque usted no puede abandonar a Cristo, es lo que espero. Usted puede alejarse un momento de la congregación, de los hermanos, pero que diga un día, yo con ese tu Jesús, ya no quiero nada. Pablo se maravilló y le vuelvo a dar el ejemplo de aquella persona. Pero no era que lo amaba, sí, ya no quiero nada. Me conseguí. Y este sí lo amo. Porque este evangelio es diferente. ¿Y qué era, hermano, lo que vamos a ver más adelante? Una vida light. La iglesia lo vuelve un club social. En un club social usted paga su membresía, ¿verdad que no le preguntan cómo está? No, que si ya le toca pagar, le llega el bill. Y le llaman, buenos días, ¿cómo está? Pero lo llamamos para recordarle que es cuota, ¿verdad? Ya no le vuelven a llamar. Si usted está enfermo, si usted está, no, usted solo es socio de ese. Usted es socio. Usted llega y nadie lo conoce. Con Cristo, Él le tiene los ojos a usted y lo conoce por nombre. Este evangelio, Él se preocupa por usted, no yo, es su Cristo, ¿verdad? Y si anda mal, lo llama y lo atiende. Y si se aleja, lo busca. Y si peca, lo corrige, pero lo ama. Y lo venda y lo cicatriza y lo levanta y le provee. Este no es un club, usted es hijo
de Dios. Amén. Pero no nos gusta aquel evangelio que se mete con nuestra vida. No nos gusta aquel Jesús que nos llame la atención. No nos gusta aquel Jesús que nos diga cómo debemos comportarnos como esposas. No nos gusta aquel Jesús que nos dice que nos estamos portando mal como esposos. No nos gusta aquel Jesús que nos dice que como familia debemos de cambiar. ¿Verdad que no nos gusta ese Jesús? Y en Galacia entra esta falsa doctrina que perturba y pervierte el evangelio de Cristo y les quita todo responsabilidad, les quita toda santidad. O sea que de orar solo cuando tengan necesidad. Y eso de no, todo, no debo hacer nada, no, haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Ese evangelio le gustó a los de Galacia. Y Pablo tiene que decir, hermano, y introducirse, estoy maravillado de tan pronto se han alejado del Señor. Hermano, y ahora lea la frase que continúa. Porque oiga de quién se alejan. Es que los textos, así es, no es obligación, no lo que soy por obligación, pero así deben estudiarse, parte, frase por frase, según el sentido del apóstol, porque es el Espíritu Santo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de la iglesia, no. De los hermanos, no. De la misión, no. Del que, ¿qué? Os llamó. ¿Quién fue el que nos llamó? Fue Dios. Fue Dios. ¿Sabe de qué se alejaron, hermano? ¿De la congregación? No. ¿Se alejaron de los hermanos? No. Dice que fue bien rápido, bien pronto que se alejaron de aquel que los llamó. Alguien nos llamó. Alguien llamó a los de Galacia y alguien nos llamó a nosotros. Y ese fue Dios el que nos llamó para que oyéramos el mensaje de salvación de Jesucristo y por eso somos salvos. Dios desde la fundación del mundo dice que nos predestinó para ser salvos. Dios lo predestina a usted entre 1 millón de gente y usted nace en el hospital más pobre, en el hospital más caro y su niñez es más difícil o como haya sido, pero usted está predestinado para que un día oiga el evangelio de Jesucristo y sea salvo. Y hoy está aquí. Dios lo llamó. Oiga lo que dice como referencia, Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 9, en la parte final. Si quiere ir, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 al 10. No lo llamé yo, no lo llamó la iglesia. Usted no se apartó de hombres, no dejó un edificio, hermano. No es la silla vacía la que nosotros valoramos ni nos entristecemos porque la silla está vacía. Es porque dejaron a Dios. Dice Primera de Pedro, capítulo 9, 2 verso 9 al 10, en la parte final, al que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién fue? Dios, el que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oiga lo que dice, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, ahora son pueblo ¿de quién? De Dios. Y no habían recibido misericordia, mas ahora recibieron misericordia ¿de quién? De Dios. ¿Quién fue el que nos llamó entonces, hermano? Fue Dios. No se equivoque y tenga cuidado. Podrá alejarse de mí y de nosotros y del edificio, pero tenga cuidado de alejarse de aquel que lo llamó. Tenga mucho cuidado de que esto suceda en su corazón. Que el enemigo le pueda decir que fue esto, que fue lo otro, pero al final el punto es, ¿está con Cristo? Gloria a Dios, hermano. ¿Está siguiendo a Cristo? Cristo lo está llamando, gloria a Dios, no hay ningún problema. Pero la iglesia de Galacia no estaba haciendo eso. La Galacia estaba yendo otra doctrina. El tema no es si deja la iglesia o abandona a los hermanos. El tema era que estaban oyendo una herejía. Y la herejía los invitaba a dejar la iglesia a sus hermanos. No, la herejía iba más allá. La herejía los llevaba a que usted ya no siguiera a Dios. A que usted ya no siguiera a Cristo. Aquel Cristo que le decía que se santificara y usted lo seguía. Aquel Cristo que le decía que usted se apartara y usted le obedecía. La iglesia de Galacia le dijeron, ya no lo sigas. Es bien difícil, ¿verdad? Va, si no, dijo usted. ¿Verdad que cómo cuesta? Ah, sí, yo sé.
Por eso mejor te vamos a dar un evangelio donde no tienes que seguir a nadie. Donde tú vive como vivas y haz lo que puedas. Esfuérzate y todo te va a salir bien. No. Ese era el evangelio de Galacia. Y vamos a llegar al texto que está en el capítulo 3 y vamos a llegar al texto que está en el capítulo 6, pero para eso nos falta. Pero le hago el énfasis para que usted vea que hay verdad bíblica, solo que se la estoy dando antes. Entonces, hermano, Pablo dice, y volvamos a seguir con el texto, estoy maravillado de qué, que tan pronto, fue rápido, que se alejaron. ¿Y de quién se alejaron? De Dios. Esto fue lo que Dios hizo por ellos. Mira, hermano, si quiere dar un ejemplo, ¿sabe cómo nos llamó Dios? Ha de haber dicho Tito, hey, tú que estás condenado al infierno. Y yo me di la vuelta. Hey, para ti que no hay esperanza y salvación. Hey, volví a decir, tú que no tienes perdón de pecados, ven, oye a mi hijo y puede ser salvo. Y no solo eso me pasó a mí, le pasó a todos ustedes. Alguien no le tocó, le han tocado la bocina alguna vez, oído algo así. Le dijeron, hey, y se volteó, tú, pecador. Y usted dijo, yo, sí, tú, que vas para el infierno. Dios, yo, sí. Hey, tú que no tienes esperanza. Oiga, no eras pueblo, ni nación, ni promesas. La mayoría de iglesias de Galacia eran gentiles como nosotros. Ellos no tenían promesa como pueblo de Israel, nosotros tampoco. No tenían pactos. Cantamos esa alabanza de Marcos Witt, muy linda. Dios de pactos que cumple sus promesas, amén. Pero nosotros no teníamos pactos. Si no es por Cristo, no tuviéramos ningún pacto. Y Dios nos llama para que oigamos ese mensaje de salvación. Y hoy somos hijos de Dios. Amén. Qué bonito, ¿verdad? ¿Usted está enamorado de ese evangelio? Yo sí, hermano. O usted dice, no, ya tengo otro nuevo amor, pastor. Así le dijeron a Pablo, nos enamoramos de otro evangelio. Mira que yo quería a mi otro pastor, pero a este lo amo. Yo a mi pastor lo respetaba, pero porque trajo un evangelio diferente. No me martiriza, no me dice a cada rato que me arrepienta, no me recuerda que tengo que orar, están siempre encima de mí para que busque a Dios. Qué evangelio más lindo. No soy yo, ni es el hombre, hermano. Y perdón si en algún momento le echo presión, pero no es mi intención. Mi idea es que no abandone a Cristo. Amén. Mi idea es que no le vaya a dar la espalda a aquel que lo llamó. Y mire, hermano, no me va a suceder, tenga cuidado. Porque cuando esa doctrina herética se mete, hermano, es fuerte. Cuando esa doctrina herética perturba, pervierte el evangelio, yo no puedo hacer nada. Pero continúo. Ahora nuestro otro punto es, y seguimos con el ejemplo, ¿verdad? Sigamos con el ejemplo, el punto 3. Nuestro primer punto es, se alejan tan pronto, fue rápido. Mire qué enamorante es este evangelio falso, porque es un evangelio diferente, ¿verdad? Es un amor rapidito. La cosa es que es enamorarlo. Ese es evangelio, que usted se siente y se enamore y diga, wow, ya cayó. Pero si viene cansado de santificarse, si tiene 10 años esperando una promesa del Señor, si usted cree en la santidad y por eso tiene problemas en su hogar y con sus hijos, porque todos lo tenemos, ¿verdad? Estamos luchando que ellos no pequen, estamos luchando porque se santifiquen. Le repetimos cómo deben de vivir y usted está en esa lucha y de repente le lanzan un amor de eso rapidito, ya no hagan nada. Usted dice, wow, ya me quitaron la carga de mis hijos. No, entrégaselos a Dios y que haga la obra. No, usted debe orar también, ¿verdad? Usted debe estar cerca de ellos también. Usted debe alimentarlos del alimento espiritual siempre. Dios hará la obra, pero no por eso usted va a cruzar las piernas y los brazos. Usted seguirá hablando del evangelio. Y ahora nuestro otro punto es, primero, lo hacen rápido. Segundo, se alejan. El tercero, abandonan. Pero oiga nuestro siguiente punto. Lea Gálatas capítulo 6, versículo 6. Estoy maravillado que tan pronto, ya vio que el tan pronto aquí está nuestro género literario que le llamamos sarcasmo, porque él está, estoy maravillado, yo realmente estoy perplejo de cómo ustedes tan pronto se alejaron del que los llamó, oiga, por la gracia a Cristo. ¿Y sabe qué hace? ¿Para qué? Seguir. Aquí está
lo preocupante y lo más triste de este versículo. Y con esto tengo que ir cerrando. No es que el cristiano se enfríe, no es que el cristiano esté en batalla si entendemos que a veces nuestro paso mengua, ¿verdad? A todos nos pasa. Hay momentos en que vamos al 100, ¿verdad? Y ahí vamos leyendo, buscando y orando. Pero hay días difíciles, hay días malos, hay pruebas en que nuestro paso es lento. Amén. En que nuestra fe se nubla. Hay momentos en que el enemigo nos quiere detener y ahí vamos. Decaemos, lo que pueda pasar, pero abandonarlo nunca, ¿verdad, hermano? Solo le decimos, Dios, tenme paciencia, voy lento porque me cuesta creer. Dios, tenme paciencia, voy lento porque esta prueba me está gustando demasiado, pero voy a seguir. Y Dios sabe que usted viene atrás y Él le dará la fuerza suficiente para continuar. Galacia no estaba haciendo esto, hermano. ¿Sabe qué Galacia había hecho? Ya estaba persiguiendo. Dice el texto que ya estaba siguiendo. Y esto es lo más doloroso para Dios. Que Él fue a buscar a aquellos que le habían abandonado pensando que estaban en casa tristes. No, ya estaban siguiendo. Ya habían ido tras este evangelio diferente. Tras otro evangelio. O sea, de que no se quedaron esperando, sino ellos ya habían tomado una decisión. Y que su decisión, ¿qué era? Seguir. Le vuelvo a leer el texto. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por gracia de Cristo para seguir. Este es el cierre de la maravilla del apóstol Pablo. Les digo otra vez el ejemplo del que le di de aquella persona. Volvamos a hacer la persona para que se acuerde. Hay una persona que usted conoce y está súper enamorada y es el amor de su vida. Y no es un ejemplo sarcástico, pero lo maravillado, así es. Pablo está refiriéndose a ellos. Y maravillado, y es toda su vida, y es su amor, y la persona está entregada, y con el tiempo usted llega, y usted la ve, y bien contenta, y bien maravillado, y alguien le dice, pero es otro. ¿Qué? Es otro. En serio, sí está maravillado de este evangelio, ¿verdad que era otro evangelio diferente? Se enamoró de otro evangelio diferente, y aquel no, dice que este sí. Hermano, es un ejemplo tosco, pero que sucede. Pero espiritualmente es una verdad. Usted y yo somos la novia de Cristo. Amén. Usted y yo somos la novia de Cristo. Y la novia de Cristo está enamorada de Él. Y que Cristo viniera y dijera a usted, bien enamorado. Y usted ahí, como estamos en la era moderna, ¿verdad? Flores y regalos y todo. Y no es para Él, sino que es para mi nuevo amor. Y Cristo dice, yo no tengo otro, que no es como tú. Tengo otro evangelio donde ya mis hijos no se enojan conmigo porque ya no les digo nada. Tenemos otro evangelio donde mi esposo hace lo que quiere y yo hago lo que quiero. Tenemos otro evangelio donde nuestras familias viven como quieran. Y podemos vivir en la carne y poder vivir en el espíritu y estamos bien con el Señor. Y aquella historia que Jesús cuenta que había un hombre que se creía importante delante del templo. Y había un hombre que se somataba el pecho y decía, no soy digno de ti. Y Jesús dijo, este se fue justificado a casa. Ese evangelio ya no se predica. Ya no había que arrepentirse de pecados. ¿Usted ha sentido paz cuando Dios lo perdona? Usted cuando peca primero se siente mal, ¿verdad? Quiero pensar que peca y se siente mal. Y después viene, le pide perdón y se siente bien. ¿Y cómo es eso, pastor? Si yo me siento bien, yo no sé qué sentirse mal. Yo siento lo mismo. No, hermano, no se siente lo mismo. Es bien doloroso pecar, pero hay tanto gozo cuando el Señor lo perdona a uno. Hay tanta paz y tanta tranquilidad. Pero Galacia no tenía eso. Ya no había nada. Se habían perdido. Y ahora seguían otro evangelio. Esta era la edad, hermano. Esta era la verdad. Y solo quiero terminar, lea conmigo. Ya voy para la parte final. El primer engaño, hermano, de toda doctrina antibíblica, oiga, es que no existe otro evangelio. Yo no le estoy diciendo que esté de acuerdo para mí. Pero escuche, no existe otro evangelio. No existe otro Salvador.
Y no existe, hermano, otro Dios. No existe. No existe. Y otra doctrina de engaño es, hermano, que es antibíblico agregar cosas o prácticas humanas para ser perdonado. La única manera o lo que usted necesita para que le perdonen sus pecados es confesarlos delante del Señor y decir que es pecador y Él es fiel y justo para perdonarlo. No es bíblico agregarle ciertas cosas. No es bíblico decir que tiene que hacer, además de eso, otras cosas, como pactar, como hacer dinero y todas esas cosas. Y segundo, no es bíblico ni existe forma que la persona sea merecedora de esta salvación. Escuche, usted y yo sabe que nos merecíamos el infierno. ¿Sabe que nos merecíamos? Ser condenados a la eternidad, separados por Dios. Pero por gracia y misericordia fuimos salvos. Ese es un regalo de Dios para nuestra vida. No hay otro evangelio. Amén. Yo voy finalizando y quiero que me acompañen siempre en ese mismo texto. Y oiga lo que Pablo tiene que decir, que no lo quiero decir yo. Que usted va a estudiar conmigo. No que haya otro evangelio, verso 7, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No estoy hablándole entonces de mí mismo. Aquí nadie predica de sí mismo. Debemos predicar ¿de quién? De Cristo. Pero hay una manera que puede perturbar a la gente y es quitar a Cristo del lugar donde está y poner algo más sobre él. Pero dice, mas si aún nosotros, verso 8, y un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, que dice Pablo, sea ¿qué? Anatema. Primera vez. Cuando, verso 9, antes hemos dicho, también ahora, y se lo repito, que alguno que predique un diferente evangelio que este y que habéis recibido sea ¿qué? Anatema. La palabra anatema, si no la había oído, la traducción original es maldito. ¿Se imagina que el apóstol Pablo esté diciendo esas palabras, hermano? A mí me perturba. No porque se las quiero decir a alguien, no, Dios me guarde, sino porque no quiero presentarme delante de Dios como un anatema. Esa es mi preocupación. No quiero y por eso la voy a usar y voy a aprovechar para lanzarme encima del que predico otro evangelio. No, más me perturba a mí que yo lo confunda. Y me preocupa que yo pervierta el evangelio de Cristo. Porque el día que Cristo vuelva, no va a decir, ahí mi siervo fiel, sino va a decir que yo pervertí ese evangelio. Hermano, ¿ya vio lo que dice la Biblia? ¿Y sabe por qué Pablo está usando este término anatema? Porque el término era maldito en relación a maldición. Cristo llevó todas nuestras maldiciones en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice que Cristo hizo maldito porque era maldito el que moría en un madero. El apóstol Pablo, más que ser ofensivo, está diciendo, ustedes están trayendo una maldición que ya no está. Ya Cristo se hizo maldito. Cuando ustedes predican otro evangelio, están trayendo ahora la maldición otra vez, mire, sobre las personas. Se imagina que Dios ya hizo algo en la cruz y yo vuelvo a traerlo para acá diciendo que no lo hizo. Estoy quitando lo que Cristo hizo en la cruz. Y si Cristo se hizo maldición por nosotros, hermano, ¿por qué yo debo venir a traer ese término para usted? ¿Me explico? Si Cristo ya pagó su deuda en la cruz del Calvario, ¿para qué yo le tengo que decir que es deudor si no trae algo? Si Cristo ya canceló todos sus pecados en la cruz del Calvario, ¿para qué yo tengo que decir que le falta un poco más para recibir ese perdón? De eso habla esa maldición. Porque estoy anulando lo que Cristo hizo en la cruz. Estoy quitándole el valor y estoy buscando un beneficio diciendo que Cristo no pudo. Cada vez que usted agregue o le agreguen algo al evangelio, lo que están diciendo es que la sangre de Cristo no fue suficiente en la cruz del Calvario. Amén. Le termino cerrando este ejemplo con una historia que es real, la leí yo en internet y el predicador la dice, que conoció una persona, no voy a decir sexo, hombre o mujer,
conoció una persona que se había divorciado ya 3 veces, escuche, es un ejemplo. Se había divorciado 3 veces. Llegó a la congregación de él y él dice que esta persona le llegó y le dijo, pastor, me enamoré, me volví a enamorar. Y es el amor de mi vida. Y el pastor le dijo, pero ya 3 veces, sí, este es el amor de mi vida. Es que yo conocí el amor. Y se casó, en efecto, con él. A los 2 años se divorció de él. Y a los 3 años volvió a llegar con el pastor y le dijo, ¿qué cree que le dijo? Con la misma felicidad de siempre le dijo, es que este es el amor, me enamoré, este es algo diferente. El pastor no los quiso casar. Es una historia real. No los quiso casar. Y le dijo, eso no es amor. Tú necesitas conocer a Cristo y enamorarte de Él para que Él te diga qué es verdaderamente amor. Y se casó en otra congregación. Hasta la fecha está divorciada y no tiene esposo. Está divorciado y no tiene esposa. ¿Qué son aquellas cosas que conoció? Amor. La iglesia de Galacia pasó lo mismo. Se enamoró de Cristo. Se enamoró de su obra de la cruz, pero 7 años tan pronto conoció otro amor. Y lo siguió. Porque ese evangelio era diferente. La iglesia de Cristo no sé dónde está parada, pero sí sé que hay algunos que han encontrado ese amor diferente porque lo han buscado. Sé que hay gente en las congregaciones que cuesta que oigamos esta predicación. Sé que cuesta obedecer la voz del Espíritu Santo. Y por eso sé que hay gente que está esperando una oportunidad para oír un evangelio diferente. Y será. Pero hermano, solo Cristo salva. Solo el evangelio de Cristo santifica. No hay otra manera de llegar al cielo. Y solo este evangelio es capaz de dar frutos. Solo este bendito evangelio. Es hora de que meditemos. ¿Por qué estamos estudiando Gálatas? Porque es la iglesia. Y eso ha sucedido en todo el tiempo. Siempre habrá personas que quieran perturbar el evangelio de Cristo y pervertirlo. El gozo de nuestra salvación no tiene precio, hermano. Y el gozo de esta santidad tampoco tiene precio. Costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted tuviera a alguien enfrente hoy y le dijera que tiene otro amor diferente al de Cristo, ¿usted qué le diría? Como Pablo, estoy maravillado que después de todo lo que Cristo hizo por ti, estoy perplejo después de que como Cristo nos ha amado y de tal manera dio su Hijo. Ahora estás enamorado de otro evangelio diferente, que no te llama a arrepentirte, que no te llama a santificarte, que no te llama a apartarte del pecado. Ese evangelio es del que el Pablo se refiere y en toda la carta lo vamos a ver y lo vamos a estudiar. Amén.